Y tras estos decomisos y operativos, el gobierno de Claudia Sheinbaum se ha separado de la estrategia de seguridad del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Para hablar del tema, le agradezco mucho la comunicación a Guillermo Valdés, especialista en seguridad nacional y exdirector del CISEN. ¿Se acuerda? Del Centro de Investigación y Seguridad Nacional. Guillermo, gracias por su tiempo. Buenas noches. Buenas noches, Juan Pablo. Muy buenas noches a tu audiencia. A tus órdenes. Gracias. Antecedentes, Guillermo, de que un secretario de seguridad pues no cambiará su estancia, porque bien dijo Harfuch, voy a ir y venir, pero tendrá, digamos, un centro de mando especial en Sinaloa tras 86 días de constante violencia, Guillermo. Sí, mira, yo creo que es positivo que se vaya a Culiacán, a Sinaloa, a coordinar los trabajos, porque el conflicto que está viviendo Sinaloa y que seguramente continuará muchos meses más, requiere un esfuerzo enorme ante la dejadez del gobierno de López Obrador frente al problema. Para poder pacificar un estado frente a un conflicto de esta magnitud, en donde están enfrentados dos grupos de enormes magnitudes. Mira, hay un dato que quisiera recordarle Sí. a la audiencia. Hubo un estudio cuantitativo de cuántas gentes pertenecen a las organizaciones criminales. Y este estudio hecho por unos profesionales de México y algún italiano, si mal no recuerdo, hablaban que el cártel de Sinaloa tenía alrededor de 16,000 elementos. O sea que estamos hablando del choque de dos ejércitos, en donde evidentemente no los 16,000 son sicarios armados, pero sí estamos hablando de varios miles de sicarios en ambos grupos. Entonces esto va a tomar tiempo. Y tú, para desmantelar a estas organizaciones y dejar y tratar de pacificar el país, necesitas tener mucha inteligencia, Sí. mucha información, armar expedientes, hacer las búsquedas, detener la gente, y todo esto le va a llevar a García Harfuch muchos meses. Entonces, pero si no hay una cabeza al frente presionando a la Guardia, al Ejército, a la Marina, Sí. a la Policía Estatal, esos esfuerzos no se van a dar. Entonces, tiene razón el secretario en decir que va a tomar mucho tiempo, pero también si no hay una presión real y fuerte del jefe del Gabinete de Seguridad para que todas las dependencias hagan su parte, esto se podría llevar Claro. años. Guillermo, hay críticas sobre la presencia de la Guardia Nacional, de la Marina, del Ejército, más de 10,000 elementos federales concentrados en un solo municipio, que más allá del territorio, de los habitantes que tenga Culiacán, es un municipio, 10,000 elementos para un solo municipio, y aún así no pareciera disminuir la violencia, Guillermo. No, Hay es quienes que dicen mira, que hacen patrullajes, pero que no le entran, pues. sí, mira, yo creo que el ejército, y ahora que se habla del ejército, la Secretaría de la Defensa Nacional, que tiene a los soldados, al ejército y además a la Guardia Nacional, tendría que estar haciendo un proceso de evaluación y de revisión de sus políticas de seguridad, Ok. porque pues lleva participando 18 años en la lucha contra las organizaciones criminales y pareciera que no ha aprendido estrategias y tácticas nuevas para controlar zonas de violencia. Yo recuerdo la primera vez que llegó el ejército a Culiacán en los últimos 18 años, fue en mayo de 2008, luego de que empezó el Sí. conflicto y la guerra entre el Chapo y los Beltrán Leiva. Y hubo una ola Sí, de violencia y, de la magnitud de la de y ahora. a propósito, Y ahora, Guillermo, perdón, Guillermo, a propósito de que hace usted la mención, hay quienes dicen que aquella guerra duró 3 años y que esta pudiera durar lo mismo. así es, o sea, porque te digo, son conflictos en donde está en juego muchos intereses, muchos negocios y mucho dinero. Y estamos viendo que va a haber alianzas, se va a reestructurar el crimen organizado
Se habla, por ejemplo, que los Chapitos están buscando una alianza con el cártel Jalisco Nueva Generación y que la gente de los Zambada están buscando alianzas con lo que era el resto de los Zetas y del cártel del Noreste y la línea en Chihuahua. Entonces esto puede convertirse en un proceso de reacomodo muy Claro. fuerte de todo el mundo criminal y que la violencia se extienda mucho más allá de Sinaloa. Sí. Dicen luego, Guillermo, que agarras a un narco y hay 3 en la fila para ocupar su puesto. Más allá de detener a personajes del narcotráfico, las incautaciones de droga y de armas son importantes, es decir, golpear el financiamiento, el dinero, el armamento, el equipamiento de los grupos criminales. Por supuesto, mira, yo creo que lo que se necesita es una estrategia integral para desmantelar organizaciones muy grandes como estas, como son estas dos. Sí. Digo, te doy un ejemplo, un antecedente. Cuando estábamos en el gobierno del presidente Calderón, decidimos desarticular a los Zetas, que era entonces el cartel más violento en 2010, 2011. Se hizo toda una preparación de trabajo de inteligencia y eso llevó más de un año y luego toda la desmantelamiento de los Sí. Zetas fueron golpes no contra todas las estructuras logísticas, las estructuras militares, las estructuras de lavado de dinero y hasta el final se detuvieron a los capos, Sí. al Z40 y a Treviño. Entonces, esta estrategia, el Estado puede hacerlo, pero son procesos que van a llevar tiempo y hay que armarnos de paciencia. Ojalá, y creo que García Claro. Harfuch tiene la intención de hacer este proceso de desmantelamiento, pero pues le va a llevar mucho Sí. tiempo hacer todo el trabajo de inteligencia y luego de actuación para ir deteniendo células de sicarios, Claro. contadores, deportistas, etcétera. Todos los que conforman la estructura criminal. Llevará Así tiempo es. y paciencia, pero una paciencia que abarca evidentemente, Guillermo, lo emocional, lo económico para quienes viven en Sinaloa, las pérdidas de personas inocentes, en fin, serán No, es seguramente es terrible y serán meses y quizás años complicados. Guillermo así Valdés, es. gracias por su tiempo, un gusto. Al contrario, muchas gracias, Juan Pablo, y buenas noches a tu audiencia. Gracias, es Guillermo Valdés, ex director del CISEN.